2 veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. ¿Qué tal? Bienvenidos a Zoom a la noticia. Nuestro lente lo vamos a enfocar el día de hoy en México. Estos son los hechos. Los asesinatos han alcanzado cifras récord de los primeros 3 meses de 2019. Los datos fueron revelados por las autoridades mexicanas tras un fin de semana marcado por la violencia que vivió el estado de Veracruz a causa de una masacre en la que murieron 14 personas. El presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lamentó lo sucedido, reiteró la necesidad de crear una Guardia Nacional que permita serenar el país. Con este apoyo de la autorización para crear la Guardia Nacional, vamos a avanzar. Estoy seguro, y vamos a serenar al país. El debate, ¿a qué atribuye el repunte de la violencia en México? ¿Es un problema heredado? ¿En 6 meses habría paz, como dice López Obrador? ¿La Guardia Nacional será efectiva para combatir este flagelo? ¿Qué responsabilidad, en todo caso, tiene López Obrador en el récord histórico de asesinatos? Eso es lo que vamos a debatir el día de hoy. Comenzamos. El Viernes Santo tuvo un triste final para los habitantes del estado mexicano de Veracruz, en donde 14 personas, entre ellas un niño y 5 mujeres, perdieron la vida luego de que un grupo armado irrumpiera en una fiesta familiar. Los hechos se registraron en Minatitlán, una zona de producción petrolera fuertemente golpeada por las actuaciones de frentes de la delincuencia organizada. El municipio de Minatitlán, al sur del estado de Veracruz, en México, despidió este lunes a las 14 personas asesinadas a tiros durante una fiesta familiar en la noche del pasado viernes. Un fuerte operativo de seguridad resguardó los funerales de las víctimas mientras policías y soldados rastreaban por aire y tierra a los asesinos. El estado de Veracruz es escenario desde hace años de una guerra entre cárteles narcotraficantes y de crimen organizado por el control de las rutas de paso de drogas y el robo de combustible. El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó lo sucedido e hizo un compromiso para garantizar la paz en esta región. Lamento mucho lo que sucedió en Minatitlán, lo que ha venido pasando también en otras partes. Solo quiero decir que vamos a garantizar la paz en Veracruz. Es mi compromiso como presidente de la República. Asimismo, durante la visita a este estado, con motivo de la conmemoración del aniversario 105 de la defensa patriótica del puerto de Veracruz ante la invasión estadounidense, el mandatario volvió a hacer mención de sus intenciones de crear una Guardia Nacional que permitiría, según él, avanzar y serenar el país. Con este apoyo de la autorización para crear la Guardia Nacional, vamos a avanzar. Estoy seguro. Y vamos a serenar al país. AMLO culpó a sus predecesores de la violencia que vive México y aseguró que se trata de un problema heredado. Todo este fruto podrido, todo esto que se heredó de la aplicación de una política económica antipopular y entreguista, donde lo único que les importaba era saquear, robar. El gobierno no estaba hecho para servir al pueblo, estaba convertido en un facilitador para la corrupción. Y precisamente el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de México reveló las alarmantes cifras de violencia que alcanzaron un nuevo récord en este primer trimestre del año. A 8,493 llegaron los casos de asesinatos, 9.6 más por ciento que en el mismo periodo del 2018. En el primer periodo, que coincide con el del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se registraron en promedio 2,800 homicidios cada mes, donde Guanajuato se ubicó como el estado con mayor violencia entre enero y marzo de 2019. El país ha sido durante décadas fuertemente asediado por sanguinarios cárteles del narcotráfico que también se dedican a otros delitos como la extorsión, el robo de combustible y el secuestro. Con este contexto, los invitamos a responder a todos nuestros televidentes a las cuentas que aparecen en la pantalla. La pregunta: ¿por qué cree que la violencia en México ha alcanzado cifras récord en lo que va del 2019? Puede participar con el hashtag ZoomMéxico.
Para debatir este tema, saludo en Ciudad de México a Álvaro Ramírez, analista político, especialista en opinión pública, a Fernando Chacón, analista político, asesor jurídico parlamentario, y a Jorge Ramos, director de información del portal La Silla Rota, periodista. Gracias a todos por acompañarnos. Jorge, comienzo contigo. ¿Es responsabilidad o es una mala herencia, la herencia maldita, como dice López Obrador, esta ola de violencia que está afectando su primer etapa de gobierno? Jorge, ¿me escuchas? Álvaro, vamos contigo. ¿Es responsabilidad, es la herencia maldita que ha recibido López Obrador en esta primera etapa de su gobierno? Hola, Yueli, buenas tardes. Mira, efectivamente, los números de la violencia que se viene dando en el país, pues se han mantenido. También hay que reconocer que apenas hubo una modificación a estos indicadores de la violencia, y el dato que mencionabas de las 8,000 muertes, bueno, también es un dato agregado, un dato construido, porque el número de homicidios por arma de fuego son 7,242. Vaya, o sea, hay una diferencia de 1,000 homicidios, pero estos solo son los homicidios que tienen una carpeta que ha iniciado. No quiere decir que se han comprobado, que sean producto de una lucha entre los cárteles, ¿no? Y contrario a estos datos, también encontramos que por narcomenudeo han sido detenidas 16,751 personas de enero a marzo. Pero los datos que verdaderamente preocupan pues son que son delitos del fuero común en su mayoría. El Estado de México es quien encabeza este número, esta alta tasa de delitos, con el 74,745. Le sigue la Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato, Baja California, ¿no? El primero es gobernado por el PRI, el segundo es gobernado por Morena, el tercero es por Movimiento Ciudadano y el resto son por el Partido Acción Nacional. Entonces, creo que lo que el presidente Andrés Manuel a lo mejor ya ha tenido la falla en comunicar es que el problema viene en los estados verdaderamente, toda vez que no son delitos del fuero federal, sino del fuero común, y la seguridad pública pues es una tarea de los estados y de los municipios, donde sus baterías deberán estarlas concentrando en contra de esos gobernadores precisamente que no están haciendo su trabajo y que se ve reflejado en estos altos números de homicidios, de robo, casa habitación, narcomenudeo, todos estos delitos que son los que están reportándose. Importante este apunte que haces, Álvaro, respecto al índice y la Comisión de Delitos del Fuero Común. Jorge, vamos contigo. Bienvenido. Yueli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes al auditorio. Buenas tardes, Ramírez, ¿cómo estás? Te preguntaba y le preguntaba, Álvaro, en un momento vamos a ir con Fernando, pero te preguntaba, Jorge, si es la herencia maldita lo que está padeciendo esta primera etapa de gobierno del presidente López Obrador, o hay algo que en realidad está haciendo mal él y su gobierno, su gabinete, y por eso este repunte en los índices delictivos. Yo creo que en un saque primero, yo comentaría que sí hay, digamos, errores en el arranque del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y creo que generalmente ocurre en los arranques de gobierno. Lo hemos documentado en los arranques de sexenio, tanto de la Presidencia de la República como de gobernadores. Cómo llega un momento al final del sexenio, que aquí son 6 años para ambos cargos, y al inicio del siguiente hay como un repunte en la violencia por alguna razón extraña. Algunos hablan de los pactos inconfesables que se hacen con la criminalidad, que permiten de alguna manera mantener a raya a la delincuencia, y eso baja los asesinatos tan cruentos que hemos estado. Sin embargo, yo creo que también, aparte del mal diagnóstico que tiene el presidente López Obrador sobre lo que está ocurriendo en el país, también tiene que ver mucho con lo que mencionas, con esta herencia maldita. Efectivamente, hay una herencia maldita que viene pues de 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón del Partido Acción Nacional inició lo que se conoce como la guerra contra el narcotráfico. Fue un sexenio cruento, más de 100,000 muertos, más de 30,000 desaparecidos que estamos contabilizando hasta la fecha. Y bueno, después el siguiente sexenio fue del revolucionario institucional con Enrique Peña Nieto, en donde otra vez
falla la estrategia. Y bueno, ahora está López Obrador estrenándose con esta herencia maldita, pero yo insisto, creo que tiene un mal diagnóstico y las apuestas que él está planteando, y más adelante ya las debatiremos, pero las apuestas que él está planteando para reducir la violencia creo que no son las adecuadas, pero habrá que ver en 6 años. Vamos a debatir más adelante estas propuestas. Fernando, vamos contigo. ¿Qué opinas? Hola, ¿qué tal? Te saludo a ti, a tu audiencia, a mis compañeros. Cuando el presidente López Obrador dicen que culpa a las anteriores administraciones, yo pienso que hace más bien una descripción histórica de dónde está parado el país y de dónde viene esa violencia histórica. Nos encontramos, como decía el filósofo Antonio Gramsci, en un momento en donde lo viejo no se termina de ir y lo nuevo no termina de llegar, y es en esta transición donde surgen los monstruos. Estamos viendo un repunte evidente que no se puede ocultar, claro, de la violencia en todo el país. Sin embargo, durante esta transición también se están haciendo acciones por parte del gobierno, por parte de la agenda legislativa que tienen los senadores y senadoras de Morena, diputados y diputadas, en la cual ya están en comisiones las leyes secundarias de la Guardia Nacional, donde está también, se va a expedir una ley sobre el uso de la fuerza. No había una ley como tal, había un simple manual. Y también reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Bueno, pues con todo esto se está haciendo una reconfiguración del andamiaje jurídico que impacta en las instituciones de la seguridad pública, precisamente porque se está reconstruyendo el país desde las ruinas y se necesita hacer reconfiguraciones, pero con una fórmula que a mí me parece muy atinada por parte del gobierno de López Obrador, que es la 80-20, 80% de programas sociales y 20% en materia de seguridad pública. Yo pienso que esa herencia es importante tomarla en cuenta porque las voces de la oposición aquí en México, de la reacción, diría yo, quieren hacer una especie de corte a toda una continuidad histórica que tiene sus raíces más profundas en el aval que ellos mismos dieron para que se implementaran políticas neoliberales que tienen por lo menos 20 años operando y que rompieron a la sociedad con 60 millones de pobres. Una casta política, económica que se beneficiaba de esa desigualdad y que por resultado empujó a los sectores más vulnerables de México a contextos de violencia. No se puede entender lo que está pasando hoy sin hacer el rastreo histórico de esas violencias y sus causas estructurales en otros gobiernos. Jorge, vuelvo contigo. Esta regla del 80-20, donde le pone toda la atención a los programas sociales, ¿puede ser la medida para ir saliendo del problema? Mira, la verdad es que escuchar el discurso de Morena, del presidente de la República, de sus legisladores, pues la verdad es que suena muy atractivo y pareciera muy prometedor. Y cuando hablan de este 80-20, uno se imaginaría que efectivamente pues encontraron ya la varita mágica y con esa van a resolver los problemas de inseguridad. Yo lamento discrepar de ese comentario. Yo creo que a la vuelta de 6 años nos volvemos a sentar y volvemos a platicar y lamentablemente creo que el problema va a seguir latente porque no es la fórmula. A ver, la verdad es que el gobierno está pensando en darle alrededor de $100 más o menos a un muchacho como una beca, como un apoyo para que según ellos, bueno, pues no se dediquen a la delincuencia organizada. Perdón, pero la delincuencia organizada le está pagando $1,000 al arranque. Y si lo hacen bien, yo lo digo entre comillas, si funcionan para esa desastrosa máquina de delincuentes, si les funcionan bien, les aumentan ese ingreso. La verdad, a mí se me hace muy inocente pensar que van a competir $100 contra $1,000 al mes. Se me hace muy inocente. Creo que la verdad, insisto, el diagnóstico que tiene el gobierno, y no solamente hay que decirlo también el de Peña Nieto, y hay que decirlo también el de Felipe Calderón, fue muy malo. El propio Calderón en una ocasión admitió que cuando hubo la transición de Vicente Fox a Felipe Calderón no tuvo toda la información que necesitaba para hacer un planteamiento y lo que hizo fue aventarnos a una guerra absurda en donde tenemos 100,000 muertos. Ahora la apuesta, hablan de este 80-20, hablan de la Guardia Nacional, hablan de estas reformas secundarias que van a regir
a la Guardia Nacional. La verdad es que yo estoy muy escéptico de los planteamientos que se acaban de hacer. Claro, siempre cabe el escepticismo. Son 60 millones de pobres, por supuesto que es una propuesta vendedora el hecho de otorgarles programas sociales, esta cifra que se le ofrece a los jóvenes, a los desempleados, a las mamás solteras, a los ancianos. Pero ese paternalismo, ¿de verdad puede reducir los índices de violencia, Álvaro? Yo también discrepo totalmente de esta idea fantástica de que con una política incrementalista podamos reducir a la violencia, cuando, por ejemplo, la Ciudad de México es la ciudad con más programas sociales y de asistencia y tiene el segundo lugar en criminalidad, violencia en todo el país. Y ahora vivimos una política estamos sufriendo una violencia por el crimen organizado que no se había visto antes. También hablar de que damos un país, esto es México, o sea, siempre ha existido esta violencia en México. No quiero decir que por eso ya se tenga que aceptar, pero también, pues yo nunca oía a Vicente Fox hablar de, es que es culpa del pasado, o a Peña, ¿no? Entonces, creo que también hay que asumir lo que se está haciendo y tener mucho cuidado con lo que se dice, porque al final del día, esta política incrementalista nos va a costar mucho más caro. Bien dice Jorge, pues sí, a mí me dan $100 por acá, pero gano 1,000 por allá, pues puedo recibir los dos. Al final del día, ni uno se contrapone con el otro. Entonces, por ejemplo, quiero dar el caso de China. China tenía hace 20 años 250 millones de pobres, hoy tiene 50 millones de pobres. Creo que esa es una verdadera política de combate a la pobreza. Y bien también dice Jorge, vamos a ver al final del sexenio si logramos reducir los 60 millones a ¿qué será? 40 millones, un aproximado muy arriesgado. Vamos a lograr bajar los homicidios, vamos a lograr bajar, además ya no tenemos una guerra contra el narcotráfico, y la propia decreto de la ley orgánica, su apartado 5 nos dice que está condicionando ya al ejército para que pueda realizar labores de seguridad pública. Esto es un cambio que se da en una administración de izquierda, donde le damos la facultad al ejército de que pueda hacer labores de seguridad pública. El mismo presidente Andrés Manuel en Veracruz ayer decía eso, ¿no? Antes el ejército podía ver que te estaban cometiendo algún delito y no te ayudaba, ¿no? Bueno, entonces, si eso lo hubiera propuesto una administración antes, ¿qué hubiera pasado, ¿no? Entonces ya hubiéramos hablado de militarización y de todo esto. Hoy no lo estamos oyendo, ¿no? Y por el otro lado también habla de que ya no quiere más el Plan Mérida, cuando el Plan Mérida, propios datos de la propia embajada norteamericana nos habla de que no se ha dado ni una sola arma o munición. Siempre se ha enfocado más al entrenamiento, a los helicópteros de la Policía Federal, del Instituto Nacional de Migración, de la Secretaría de Gobernación, equipamiento para rayos X. Ese es un verdadero, equipamiento. Vamos a ver qué pasa con la Guardia Nacional. Él espera que casi todos los efectivos pues, no incurran en delitos o en corrupción, cuando sabemos que todos los miembros de los carteles, en su mayoría, vienen del ejército, eran fuerzas de élite como los Zetas, por ejemplo. Entonces, vamos a ver qué pasa. Creo que hablar ahorita de que por plumazo, como bien lo decía Andrés Manuel, se iba a acabar todo esto, pues no está ocurriendo. Lo que sí está ocurriendo es que, insisto, desde la opinión pública, creo que su enfoque debe ser un comentario más hacia la seguridad pública de los estados que no está cumpliendo, y así también él se puede lavar las manos y decir, momento, no son delitos del foro federal, son momentos del foro común, foro local, que tiene que atender el gobernador, que tiene que atender el presidente municipal, y son ellos los que no están cumpliendo, no soy yo. Y ahí divides responsabilidades por los partidos que gobiernan en cada estado, en cada localidad. Fernando, vamos contigo. Desata mucha polémica este tipo de programas sociales donde le dan dinero a las personas en circunstancias pues poco favorables, pero si hacemos esta comparación como lo hacían nuestros dos invitados respecto a lo que les da el crimen organizado, lo que les da delinquir frente a lo que les da el gobierno, pues tampoco parece una apuesta ganadora. Pues mira, más allá de esos pesimismos del desencanto por políticas verdaderamente integrales, le quiero recordar que ya está la Comisión de Salud del Senado de la República dictaminándose la iniciativa que pretende regularizar y legalizar la cannabis, que se estima le quita un 80% de sus ganancias, en el que esas ganancias al crimen organizado dejarán de financiar al narcotráfico y pasarán al sistema tributario, que irán destinados a la seguridad pública, a los programas sociales, para que ningún joven se quede atrás, para que tengan educación, para que puedan vivir una vida digna de vivirse y no estar a merced del crimen organizado, mientras los antiguos gobiernos
lo que hacían era desregularizar las legislaciones, implementar el outsourcing, rompiendo la sociedad en personas que no tienen derechos laborales, con salarios sumamente deplorables, mientras una casta se estaba favoreciendo de este sistema político neoliberal que tenían antes y que ahora bajo un sistema integral 80-20, con la pretensión de legalizar uno de los principales factores de financiación del crimen organizado, pues miren que hay proyecto de nación y hay mucho proyecto de nación, no como los ahora agoreros de la paz, como Fox y Calderón, y que no han hecho ninguna consideración histórica de la responsabilidad que tienen hoy por sus desaciertos que costaron vidas. No hacen ninguna concesión a pesar de que Calderón llamó daños colaterales a los estudiantes que fueron masacrados en Villas de Salvarcar, en Ciudad Juárez durante su gestión, y que además los criminalizó de la manera más insensible. Cuando AMLO hace una crítica a sus antecesores, no es una mera figura retórica, una forma de deslindarse, no, es una descripción histórica que nos coloca como nación en un punto de partida que parte de una realidad material que es la violencia y sus múltiples aristas causales. De allí se está partiendo para plantear todo este paquete de reformas en materia de seguridad, acciones de gobierno, políticas públicas, para que el Estado llegue a la puerta de la gente para preguntarle qué necesita, un Estado que abrace a su pueblo, no que lo criminalice. A eso es lo que se está enfrentando López Obrador, y eso es lo que la oposición obviamente no tolera y que pues pareciera que está festejando la muerte antes que apoyar al gobierno para salir de esta barbarie. Llegó el momento de hacer la primera pausa comercial. Vamos a hacer la invitación a que usted participe en la cuenta de Twitter. ¿Por qué cree que la violencia en México ha alcanzado cifras récord en lo que va del 2019? Pueden opinar con el hashtag #ZoomMéxico. Ya volvemos por seguir con nosotros en Zoom a la Noticia. Continuamos con el debate. En su habitual conferencia matutina de ayer, el presidente mexicano anunció que en 6 meses va a reducir la violencia e inseguridad en México. AMLO afirmó que va a llevar un tiempo bajar la violencia, pero que en 6 meses va a mejorar. En la medida de que se vayan consolidando los programas sociales, en esa medida va a empezar a cambiar mucho el ambiente y se van a ir aislando los grupos de delincuentes. Creo que en 6 meses ya van a estar operando todos los programas. Ese es lo más importante de todo. 6 meses a partir de esta fecha. Sí, en este año. Fernando, ¿no es triunfalista 6 meses? Mira, yo coincido con el presidente López Obrador porque mientras no le quitemos la base social al crimen organizado a través de programas sociales, con educación en clave humanitaria, con un Estado que echa a andar la maquinaria con un andamiaje jurídico, que replantee sus instituciones de seguridad, no habrá cambios. Por fortuna, esas reformas están a pocos meses de entrar en vigor, esos cuerpos de seguridad de retomar el control del país, y esos programas sociales ya están siendo una realidad en la juventud. Miren, decía la antropóloga Rita Laura Segato que existen 2 estados. Un primer estado, el de las instituciones, el que conocemos, y el segundo estado, el que es el del crimen organizado. Pues bueno, el segundo estado, el del crimen organizado, tiene un poder armamentístico de primer nivel, un poder financiero que tiene un flujo de dinero que funge como un negocio internacional, que opera como una industria que mueve en el mundo 800,000 millones de dólares. Es decir, el reto no es nada fácil. Lo que nos toca ahora como gobierno es ser críticos, claro, pero también apoyar un proyecto de nación que fue contundentemente apoyado en las urnas y que tiene tras de sí la esperanza de que con estas reformas y acciones haya un cambio en la forma en cómo nos relacionamos entre nosotros mismos y la manera en cómo el gobierno se relaciona con sus gobernados. Ahora, estamos reconstruyendo el país desde las ruinas y, como se dice desde las máximas de la sabiduría, Roma no se hizo en un día, porque hay que entender el esfuerzo que implicó construirla, y México necesita de mucho esfuerzo, paciencia, esperanza, amor y persistencia para convertirse en una nación fuerte, segura y próspera que abrace a su pueblo, por supuesto. Escuchándote,
De verdad que escucho a alguien que prepara el debate, pero ¿no les hace falta ser críticos más allá de repetir este discurso triunfalista que, insisto, tal vez no le esté haciendo el favor al gobierno de López Obrador porque no le están contradiciendo, no le están poniendo en duda, no están siendo realistas? En 6 meses, en verdad, con la experiencia que tienes, ¿tú crees que va a haber un resultado, un panorama totalmente diferente de un México ya pacificado? ¿No les está haciendo falta a su equipo de gobierno incluso hacer consciente al presidente de que esos resultados no se van a alcanzar en tan corto tiempo? A ver, el presidente es consciente que no es inmediatamente, es a mediano y largo plazo, y tan consciente y tan realista son que el presidente estuvo el domingo en Veracruz haciendo el diagnóstico y lo que se está haciendo y lo que se debe hacer para recuperar al país. Es decir, López Obrador viene de la lucha política, todo su gabinete también lo ha hecho, y saben que el reto es enorme. No es evadir la realidad, es afrontarla con una agenda legislativa que tiene su prioridad en la seguridad pública y con acciones de gobierno que tienen en su centro a los jóvenes, a la gente mayor, a todos los sectores que fueron empujados a contextos de violencia por los gobiernos pasados, con salarios sumamente deplorables, con legislaciones que eran proempresariales y con gente que declaró la guerra, como Felipe Calderón, y que hoy es un agorero de la paz. No podemos ignorar eso, y la descripción histórica que hace López Obrador, el diagnóstico sobre dónde estamos parados y hacia dónde vamos, me parece sumamente plausible, realista, y que los agoreros del desastre asuman su propia responsabilidad de lo que legitimaron y de lo que ahora están queriendo dilatar en el Congreso, como lo hace el PAN, como lo hace el PRI, que no quieren que estas reformas echen a andar por una cuestión más electoral, viendo 2024, más que viendo por el bien del pueblo mexicano. Claro, coincido en que el diagnóstico que hace el presidente López Obrador es con conocimiento de causa, ha recorrido el país. Coincido en que hace bien en atribuir la responsabilidad a los gobiernos anteriores en lo que les corresponde. Voy contigo, Álvaro. ¿Hace bien el presidente en poner este plazo de 6 meses para decir que van a comenzarse a ver estos resultados? ¿No es una camisa de fuerza que le puede resultar contraproducente al propio gobierno mexicano? Bueno, primero también quiero hacer un verdadero análisis político. No repite precisamente el discurso oficial, es un análisis, si no es promoción. Entonces, hacer promoción en vez de análisis también de un gobierno, bueno, pues entonces habrá que dudar mucho de ese análisis. Y por el otro lado, también esta postura que tiene el gobierno. Hace un año Andrés Manuel decía que él, al asumir la presidencia, ¡pum!, se acababa la violencia, la corrupción. No ha pasado. Ponerse otra vez un lazo de 6 meses va a ser otra vez ponerse una camisa de fuerza. La política de seguridad del presidente Calderón se tardó casi el sexenio en empezar a bajar los índices. Llega Peña, la desborota y otra vez, ¿no? Entonces vamos a tener que, el presidente Obrador tendría que tener un discurso más centrado en los largos plazos, no hablar en el cortoplacismo, porque ahora Morena no es oposición. Morena tiene que darse cuenta de eso. Morena tiene que convencer ahora de que está haciendo lo que dice que sabe hacer, no de convencerte de que el pasado era malo. Ya sabemos que el pasado era malo, por eso no los elegimos nuevamente, por eso eligió a un gobierno de Morena. Ahora Morena tiene que demostrar eso, que ellos saben hacer las cosas de manera distinta, porque hasta ahorita, vaya, lo que ocurrió en Minatitlán no se le pueden echar la culpa al pasado. El gobernador es de Morena, el presidente municipal era de Morena, la seguridad pública es de Morena. Ahí el reto principal es decir, ok, estamos cometiendo errores, pero si no tienen ni siquiera la capacidad de reconocer que no están logrando identificar o poner en orden a las fuerzas del orden público, eso es un reto mayor, porque al rato entonces yo me empiezo a vislumbrar, desafortunadamente, un gobierno de Andrés Manuel López Obrador como lo fue el de Fox, ¿no? El de la oportunidad perdida, que pudo llevar a cabo grandes transformaciones, pero que no lo pudo hacer, que se metieron en embrollos legislativos, como tienen parada la reforma constitucional en el Senado de la revocación de mandato, porque no han logrado construir los acuerdos. Está parada en la comisión, aquí en la Cámara de Diputados se ocurre lo mismo, la educación no ha podido salir. Entonces creo que ponerse esos plazos o hablar del famoso decreto que abroga la reforma educativa es exactamente lo mismo. Ahora tienen la pelota en su cancha Morena, y creo que es momento en el que empiecen a jugar estratégicamente y que se alejen ya muchísimo del discurso oficial. Eso le funciona mucho a la izquierda. La izquierda sabía hacer eso muy bien. Ahora viene el reto verdadero de ser
gobierno de ser lo que decimos ser. La realpolitik no perdona, no da tiempos. Entonces, creo que ese discurso romántico de que el Estado, el metestado, sí, claro, pero la realidad es la que nos está alcanzando hoy, y esa misma realidad es la que la oposición va a aprovechar precisamente en un contradiscurso, y probablemente podamos ver en las elecciones intermedias de 2021 probablemente un retroceso legislativo para Morena y un repunte del PAN, del PRI, de quien logre aprovechar precisamente este momento. Es que ustedes lo que están haciendo, creen que hablan desde el vacío, creen que nosotros hacemos propaganda, pero ustedes le están haciendo propaganda a la derecha. Recuerda, amigo, que en tu análisis te hace falta mencionar que en Veracruz el fiscal, el que está encargado de la persecución de los delitos, lo puso Yunes, una persona con los mayores índices de corrupción, pública es de Morena, no es del PAN, acobijado por Enrique Peña Nieto. Y se te olvida mencionar en tus análisis que gobiernos como Chihuahua, pero tuvieron la oportunidad legislativa de quitarlo y no lo pudieron quitar. Javier Corral, la mayoría de Morena en el Congreso se fracturó. No tienen la capacidad de negociación, de construcción. Mi análisis no es de derecha, mi análisis no es echar porras, eso es un análisis, no echar porras. Y eso es evadir la responsabilidad de lo que está pasando en otros estados. Y eso me parece ridículo, absurdo y irresponsable en tu crítica. Yo hago un análisis, yo no vengo a echar porras a ningún gobierno. Lo mismo criticaba al PRI, lo mismo criticaba al PAN. Un analista político critica, no echa porras. La bata de la objetividad. No existe tal objetividad. Tu La análisis objetividad está existe. yendo para hacerle el juego a los gobiernos que nos tienen como estamos. Y el tuyo Eso está es para hacerle el juego al irresponsable gobierno de del tu turno. parte. Recuerda lo que está pasando en Chihuahua, recuerda en todos los gobiernos donde no está gobernando Morena. Ese es el quid de la cuestión, que a una aparente prensa objetiva, inmaculada, que habla desde el vacío, quiere venirse a dar golpes de pecho cuando realmente sus análisis están siendo para menoscabar. Ciudad de México es el segundo lugar en mayor comisión de delitos. Eso es lo Después también está verdaderamente Tabasco, lamentable. Veracruz. No, discúlpame, pero los datos propios del Sistema Nacional de Seguridad arrojan en primer lugar al PRI en el Estado de México, en segundo lugar a Morena el fiscal en la Ciudad de Yunes, México. el que está ahorita encargado También de la persecución viene- de los delitos en Veracruz. Claro. Y en ¿Sí la o Ciudad no? de México, ¿a quién se lo achacamos? ¿Quién es? ¿A quién En se lo Veracruz, achacamos el en la Ciudad de México? No, yo vivo en la ¿Quién Ciudad es de en México, yo no vivo en Veracruz. Ahí está. ¿Quién es el secretario de Ahí está. Seguridad Pública en La Veracruz? objetividad hipócrita de nosotros. El secretario de hacemos Seguridad análisis Pública en político, Veracruz es de pero Morena. Están haciendo propaganda política para el PRI, para el PAN. Tú para también estás haciendo donde propaganda. todo tiempo pasado fue mejor, aunque hubiera habido 120,000 muertos en el sexenio de Calderón. Fernando, no nos vengan a Vamos a querer dar esperar. lecciones. Esperemos, yo cuando ruego no tienen porque no la haya altura tantos muertos en política que México. tiene López Y Obrador. si no los hay, yo me gustaría que tu análisis político pueda decir en el futuro, cometimos un error. Eso sería un verdadero analista político. Claro, déjame darle paso a Jorge Ramos. Es un periodista muy experimentado que ha cubierto la jefatura de gobierno cuando incluso el propio López Obrador ejercía como jefe de gobierno. Es decir, conoce de mañana a mañana, de tarde a tarde, de noche a noche, este debate que hemos desatado el día de hoy, porque incluso hemos conocido otros presidentes, como el propio presidente Fox, que él decía que en cuanto llegara al gobierno iba a resolver todo en un 2x3, y no fue así. Jorge, en este momento poner este tipo de plazos sin crítica del gabinete presidencial, ¿es sano? Más allá de qué partido pueda respaldar un ciudadano mexicano, si es izquierdista, si es derechista, ¿es sano aceptar la poca crítica, el poco análisis de un gobierno, Jorge? Fíjate que el gran problema de Andrés Manuel López Obrador es que él ejerce un liderazgo solar. Es decir, alrededor de él es que giran satélites, planetas, y lo que él dice, eso es ley, y así lo siguen a pie juntillas la gente que comulga con sus. Y sí hay críticos al interior del equipo de López Obrador, pero yo he hablado con algunos de ellos, pero la mayoría de ellos es que no quieren hacerlo públicamente porque saben que van a ser aplastados, como el compañero que está ahorita haciendo ahí comentarios en donde pues no acepta la crítica, no acepta los datos duros que se están ofreciendo, y él empieza a hablar incluso hasta con adjetivaciones, y es justamente esa actitud, Joely, la que no permite que el observador tenga una visión mucho más clara de lo que está pasando. Y en la medida en que sigan ensoberbecidos, en que sigan ciegos ante esa realidad, van a ir fracasando cada vez más. Esto que preguntabas de los 6 meses,
pues evidentemente que no se va a cumplir. Y en 6 meses, si quiere, lo volvemos a platicar y nos vamos a dar cuenta que no se ha pacificado y que van a seguir las matanzas, las masacres. Hoy mismo veíamos en la portada del periódico Reforma cómo los niños ya están siendo víctimas de las balas del narcotráfico, del crimen organizado. Han matado a más de 10 niños en los últimos meses y eso es lo que ellos no quieren ver. Y está muy bien que se haga señalamiento, que si Calderón nos metió en una guerra absurda, eso ya se dijo, que si Peña Nieto también hizo una estrategia absolutamente terrible y que también nos dejó cientos de muertos, miles de muertos, eso por supuesto que está bien decirlo, eso es cierto, ya está ahí. Y tan es así que el Partido Acción Nacional no ganó las elecciones en 2012 y que el Revolucionario Institucional, con todos sus errores en el tema de la inseguridad y sobre todo, particularmente porque fue un gobierno extremadamente corrupto, y ya lo habíamos platicado en algunos de tus programas, el de Peña Nieto fue un gobierno extremadamente corrupto, así que la verdad es que los argumentos que da Morena, que da el presidente, la verdad es que solamente son politiquería. Es no reconocer la realidad e insisto, el problema va a ser el país y los miles de muertos que están ocurriendo día con día. El problema fundamental, el gran problema es de impunidad. La impunidad en México ronda el 90%, más del 90% de los delitos, asaltos, secuestros, asesinatos, el delito que ustedes quieran, el 90% no se llega al culpable, no se sanciona a las personas, a pesar de que ha habido reformas en materia de justicia penal. Estrenamos un nuevo sistema de justicia penal, llevamos con él pues prácticamente media década, un poquito más, con nuevas formas de interrogar a los delincuentes. En fin, no pueden argumentar que la oposición no les da el apoyo, por favor. La reforma constitucional para crear la Guardia Nacional, que es el brazo que el presidente López Obrador está diciendo que va a ser la solución, se le aprobó por mayoría de todos los partidos políticos y además el presidente y su partido tienen la mayoría de los congresos en los estados del país y la reforma constitucional para la Guardia Nacional se aprobó por una mayoría abrumadora, prácticamente fue unanimidad. Entonces no pueden decir que no se les dan los instrumentos y que solamente se habla desde la derecha y de no sé qué. La verdad es que eso a mí me da flojera. Fernando, vamos contigo. Fíjense qué flojera escuchar a presuntos analistas políticos inmaculados que hablan desde la objetividad pura y dura, pero sus análisis se circunscriben a ridículo, a politiquería, a todo lo que está haciendo Morena está mal, dejando de lado lo que está pasando en otros estados como Chihuahua, que está en llamas, que no es un gobierno de Morena, y cuando el fiscal, que es el ente persecutor de los delitos en Veracruz, ni se le toca con el pétalo de un comentario, pues vemos que estamos ante analistas políticos que más que ser neutrales, pues están jalando la discusión pública hacia la derecha. Claro que la oposición en el Congreso retrasa con mala fe los trabajos en el Pleno del Senado, para que no salgan las reformas que el presidente necesita para operar en materia de seguridad. La reforma en Guardia Nacional todavía no salen las leyes secundarias, por favor, no sean mentirosos. No solamente retrasan las reformas constitucionales en materia de Guardia Nacional, también lo están haciendo en materia de paridad de género, alejándonos de una democracia paritaria. Están poniendo trabas para que la reforma laboral no quede en términos de justicia social, para los trabajadores, sino para que no pierda su carácter de regularizador, que tenga su outsourcing todavía, que menoscaba los derechos laborales de los trabajadores y que han sido la clave de la desigualdad en este país a través de técnicas de dilatación parlamentaria. Se viene el Senado de la República. Fernando, pero entonces la Guardia Nacional tampoco va... Está retrasando el trabajo del presidente de la República. Tampoco va a dar los resultados, Fernando. Entonces la Guardia Nacional tampoco va a dar resultados en este plazo de 6 meses. Sí, es uno de los brazos que está diciendo el presidente López Obrador que puede ayudar. Es decir, tampoco van a tener esa arma para pacificar al país en 6 meses. A ver, pues ¿por qué me preguntas en clave negativa y no afirmativa? O sea, recordemos que la política no son matemáticas o no son fórmulas como habla los tecnócratas, no, esto atiende a múltiples factores. Los programas sociales son un factor que va a influir para darle otra alternativa a los jóvenes. La reforma para legalizar la marihuana va a ser otro.
El replanteamiento institucional de la seguridad pública es otro, pero también tengamos en cuenta cuál es el lugar que ocupa México en el eslabón de producción del crimen organizado a nivel geopolítico. Recuerden que también en Colombia, después de que Pablo Escobar, como el amo y señor en los años 80, también dejó una violencia heredada a otros gobiernos colombianos, y en eso tenemos muchas similitudes, Colombia y México. O sea, no podemos hacer cortes de caja históricos como lo quiere hacer el ahora agorero de La Paz, Calderón, Vicente Fox, cuando ellos precisamente con legislaciones en pro de los empresarios, en menoscabo de los trabajadores y con políticas de seguridad de pongamos más policías, más militares en la calle y así no se cambian las cosas, se cambian de manera integral. Y yo creo que estoy convencido que el proyecto de nación de López Obrador tiene con miras ello una mirada más profunda que cualquiera que estos comentócratas de derecha están queriendo desestimar con pesimismos y con comentarios sumamente lamentables y absurdos y fuera de todo rigor académico. Fernando, tenemos que ir a la pausa. Los invitamos a que participen en el debate. ¿Por qué cree que la violencia en México ha alcanzado cifras récord en lo que va del 2019? Lo pueden hacer bajo el hashtag #ZoomMéxico. Norca Rivi opina: permisividad de Andrés Manuel López Obrador. Rafael también nos ha escrito: por AMLO. Get Trusting dice: corrupción. Cielo Castillo también ha escrito: AMLO presidente está armando al pueblo, no se va a luchar contra los narcos, puro socialismo del siglo XXI. Gracias por seguir con nosotros en el debate. Este fin de semana López Obrador volvió a insistir en su propuesta de crear una Guardia Nacional. Además dio detalles de cómo funcionaría este cuerpo militar. Entre esos, dijo que quienes integren recibirán formación y capacitación en el uso adecuado de la fuerza. Y estoy optimista porque cuento con el apoyo de las Fuerzas Armadas y vamos a constituir la Guardia Nacional, dar el giro de las tareas de defensa a las tareas de seguridad pública, con formación, capacitación en el uso adecuado de la fuerza y sin violar los derechos humanos. Jorge, vuelvo contigo. Hemos visto un cambio de discurso, de percepción, tal vez del propio ejercicio de la presidencia en México de López Obrador. Antes era un poco más crítico del trabajo de los militares en las calles, en labores de la policía. Hoy lo vemos defendiendo la creación de la Guardia Nacional y sobre todo acudiendo al discurso de que van a enseñar a las Fuerzas Armadas el uso adecuado de la fuerza, refiriéndose al respeto de los derechos humanos. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Jorge? Fíjate que el presidente López Obrador ha cambiado muchas de sus palabras. Él en algún momento demandó que se sacara a las Fuerzas Armadas del combate a la criminalidad. Concretamente hubo un evento en Nayarit en donde el uso excesivo de la fuerza por parte de militares lo llevó a hacer una declaración de ese calibre. Y bueno, ahora ya está en la presidencia, se da cuenta que las cosas no son como se las imaginaba, a pesar de que ha recorrido más de 5 veces, yo creo que todo el país y por tierra. Eso sí hay que reconocérselo. Y la otra, no lo digo yo, el señor dice que no tenemos rigor, que no tenemos documentación, pero la verdad es que la letalidad de las Fuerzas Armadas, del Ejército en México, es mucho más fuerte incluso que el que tiene el Ejército de Estados Unidos en países que están literalmente en guerra, como Afganistán. Y eso lo documentó el diario The New York Times en 2017, y después otros informes de otras instancias han confirmado que efectivamente las Fuerzas Armadas sí tienen un alto grado de letalidad. Y bueno, sí hay violaciones a los derechos humanos, están muchos casos, ahí está Tanguato, en fin, no nos alcanzaría el tiempo. Yo la verdad es que sí creo que sería bueno platicar en 6 meses para volver a revisar esto que estamos platicando ahorita. Y de verdad, yo me atengo a que esto lo discutamos dentro de 6 años también. Y veamos quién tuvo la razón, si los que nos acusan de derechosos, de faltos de rigor, no sé qué tanto nos dicen. Si nosotros nos equivocamos, creo que sería muy honesto admitirlo. Pero veámonos en 6 meses y veámonos en 6 años. Y vemos quién tuvo la razón. Fernando, vamos contigo.
Pues muy bien. El reto que tiene reconstruir un estado en ruinas, en el cual ya hablaba en la sección anterior, el segundo estado, el estado del crimen organizado, con su potencialidad armamentística, su capacidad financiera para poder operar de manera internacional, obviamente le da al presidente la necesidad urgente de crear un nuevo cuerpo, como en Italia con los carabineros, como pasa en España, como pasa en Francia, con una Guardia Nacional que ya se consensó en la pluralidad del Congreso y que no solamente se queda allí, sino que se está a punto de expedir una ley del uso de la fuerza. Recordemos que en México no hay una ley como tal que regule cómo las Fuerzas Armadas, cómo los policías polipreventivos van a regular su actuar. Había un simple manual. Ahora, con tanta responsabilidad, asumiendo el rol histórico que le toca enfrentar al presidente López Obrador, también en la agenda legislativa está en paralelo expedir esta ley y aparte reformas muy pertinentes al Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es decir, con la capacidad armamentística que tiene el segundo estado del crimen organizado, ¿por qué cuestionar que el estado institucional por el que votó la gente que representa a López Obrador no tenga la capacidad de poder, cuando menos, no acabar con la violencia, porque no se va a acabar, contener, que disminuya el índice de homicidios, de feminicidios, de desapariciones que hay en este país, que lo retomó López Obrador, convertido en un total cementerio? Vamos contigo, Álvaro Ramírez. Vamos a cerrar ya el programa. Son los primeros meses de gobierno de López Obrador con una cifra récord, una cifra histórica en los índices de violencia. Adelante. Gracias, Joely. Mira, también me sorprende mucho que este segundo estado ya se comió al primer estado, toda vez que la incautación de drogas ha caído totalmente. Pareciera que a México ya no entran las drogas, pareciera que, vaya, hay una libre circulación de la droga. Entonces, está bien que gane el primer estado sobre el segundo estado. Y yo también concuerdo, vámonos a ver en diciembre en octubre de 2024, vamos a ver verdaderamente los datos que dicen, porque lejos de cualquier otra cosa, cuando estaba el presidente Calderón, Peña, Fox, todo el mundo, la izquierda siempre atacó sobre eso. Entonces, hoy sería justo también que los vayamos a hacer un análisis bajo los propios criterios que ustedes establecieron, sin enojarse, sin descalificar, claro. No se vale tampoco que porque no llevamos su tendencia, pues nos descalifique. Bueno, finalmente nosotros somos respetuosos y esa parte hay que analizarla, hay que ver cómo se comportan. Los números son reales, los números no son inventados, los números los da el propio gobierno federal. Así que vamos a ver en ese momento, vamos a ver efectivamente si la política está funcionando y sobre todo la serpiente en la bota que tiene Morena. La oposición la aprobó todo y la oposición tiene ahora con todo por poder decirle a Morena, ¿sabes qué? No te funcionó tu estrategia. Vamos a ver si Morena es capaz de recular, vamos a ver si Morena es capaz de observar, de escuchar a otras opciones, otras fuerzas. Entonces creo que no hay ni por qué pelearse ni por qué descalificar a nadie. Vamos a construir todavía este proyecto, estamos todos a bordo, vamos a votar en 2021 y yo creo que hacia allá es donde tenemos que ir. Vamos con Álvaro Ramírez, analista político, a Fernando Chacón, asesor jurídico parlamentario, y a Jorge Ramos, director de información del portal La Silla Rota. Hasta aquí Suma la Noticia. Nos vemos la próxima emisión con más temas de debate. Pásala bien.